Buenas tardes familia y feliz lunes a todos. Bueno, hoy aquí en las entrevistas en All Space tenemos el gusto y el placer, además para mí es un inmenso placer poder entrevistar a Ventura. Ventura, el psicólogo, bueno, pues un chico que yo conocí a través de las redes sociales, sobre todo porque le hizo una entrevista a uno de mis ídolos, a Chojin. Sí, la verdad que bueno, fue muy interesante bueno, a mí me gusta mucho también el rap, creo que en eso somos muy parecidos. Correcto. Y me gustaba también, hice entrevistas a varios raperos, pues al Chojin o al Santo de Falsa Alarma. Correcto. Bueno, grupos ya más mayorcillos, pero bueno, los míticos de mi época, y quería un poco también romper ese estereotipo de que parece que solamente tiene algo que aportar o que solamente puede hacer una reflexión profunda una persona que va vestida de traje, ¿no? Y al final, pues bueno, a pesar de toda esa estética urbana y de todo eso, pues me parece que había ahí como un mensaje mucho más real que todo esto aparentemente perfecto y el postureo que se está imponiendo desde lo supuestamente más normal o más oficial. Y bueno, me parecía interesante hacer esa combinación de poner a un profesor universitario a hablar del sentido de la vida con un rapero, ¿no? Y cómo desde enfoques y formas tan distintas al final podían salir como muchos puntos de encuentro, ¿no? De hecho, bueno, estamos aquí también, de camino vamos a hacer un Paco Umbral y tenemos aquí que es bestseller ya en Amazon, en la categoría de autoayuda, ¿no? Y es su libro que a mí me lo ha regalado y es que estoy deseando empezar a leerlo, hasta los cojones del pensamiento positivo. Y es cierto de que nos están imponiendo de que, bueno, después de un año de crisis mundial, de una pandemia, de negatividad excesiva, de que tenemos que salir todos pues de color de rosa, y yo creo que eso es bastante peligroso, ¿no? Bueno, claro, sobre todo porque fíjate que esto que aparentemente nos lo ponen como algo bueno, pues hay que tener una actitud positiva, mirar lo bueno, pero al final lo que nos están invitando es a negar la realidad. Es decir, a mí me parece muy cruel si en España llevamos 80.000 muertos de manera directa, por ejemplo, ¿no? Hablando con esto de la pandemia, pero que se puede aplicar a cualquier tema. Y hay un montón de gente que ha perdido su puesto de trabajo, obligar a esa gente que tenga que estar con una sonrisa en la cara. Entonces yo creo que el problema que está habiendo con este supuesto pensamiento positivo es que al final le están privando a la gente el derecho a estar mal. Y yo creo que cuando te pasa una putada, o cuando una enfermedad se te lleva un familiar, o cuando unas circunstancias te obligan a cerrar tu negocio o a perder tu puesto de trabajo, bueno, pues yo creo que la gente tiene derecho al malestar. Y ahora toda esta positividad al final lo que está haciendo es que juzguemos a la gente y digamos que es un cenizo, o que es una persona tóxica, o que es un vampiro emocional, o todas estas etiquetas de mierda que se han inventado, cuando antes, cuando una persona tenía un problema, lo que intentábamos era empatizar con ella y por lo menos si no le podías ayudar, darle un hombro sobre el que llorar. Correcto. Si es que además lo hablamos antes de empezar la grabación, el tema de la gente joven, ¿cómo le explicas tú? O sea, o cómo ellos no tienen una referencia ni nadie le puede explicar lo que ha ocurrido, lo del tema de la pandemia. Es una cosa que nos ha pillado todo con el pie cambiado. Yo hablo como padre de una niña de 12 años que Claro. Tampoco le podía dar una referencia de decir, pues mira hija, esto va a pasar, o sea, estamos todos un poco con, pues eso. Sí, como un conejo cuando le dan las largas, a verlas venir, ¿no? A verlas venir. Y una de las preguntas mías que te quería yo hacer es, ¿cómo le ha afectado el año este de clausura forzosa bueno, pues a la gente joven de prohibirles todo, ¿no? De que tengan que tener una vida con normas y con... Yo estoy viendo más o menos la actitud que está teniendo la gente joven y como de rebeldía, ¿no? Como que han salido desbocados, y también un poco lo entiendo, ¿no? Bueno, claro, esto al final son muchas cosas, ¿vale? Pero yo más o menos creo que hay una serie de cosas. Creo que hay una serie de cosas que es qué clase de mundo y cómo estamos creando a la gente hoy en día, ¿vale? Y por otro lado, cosas propiamente de la pandemia.
Entonces, mira, yendo un poco a la parte de la pandemia, bueno, pues hay una cosa que hay que entender, que es que nuestro cerebro está muy mal hecho. Nuestro cerebro maneja bien el dolor, pero no maneja bien la incertidumbre. Es decir, nuestro cerebro lo que no maneja bien es no tener claro lo que está pasando. Yo siempre en esto pongo el mismo ejemplo. Que yo me acuerdo que mi madre, pobretica, estaba muy enferma y no sabíamos qué le pasaba. Y cuando nos dijeron que tenía un cáncer, que era irreversible porque tenía metástasis, fíjate, nos dieron la peor noticia posible, pero en el fondo nos aliviamos todos. ¿Por qué pasa? Porque pasamos de no sé qué le pasa a mi madre a, bueno, le pasa algo difícil, pero ya puedes empezar a hacer algo. Bueno, pues vamos a ver la quimioterapia, Correcto. vamos a ver la radio, vamos a ver, no lo sé, qué se puede hacer con esto. Pero el problema es que cuando algo es incierto no puedes prepararte. Y claro, con la pandemia ha pasado mucho esto. No era fácil organizarse la vida y no era fácil qué hacer cuando nos han dado un montón de mensajes contradictorios. Cuando la normativa de hasta qué hora podíamos estar en la calle y cuántos nos podíamos juntar cambiaba por días. Cuando en una ciudad además como Marbella, que vivimos del turismo, no teníamos un escenario muy claro de si van a venir turistas o no, de si contrato o no contrato, Trabajo, o voy a trabajar, ¿no? O qué va a pasar. Entonces, a los jóvenes esto también les ha pasado, ¿no? Y entonces, toda esta incertidumbre hace también que hay una parte que genera mucha ansiedad. Entonces también muchas veces una de las maneras en las que, y hoy en día cada vez más manejamos la ansiedad, es con una vía de escape. Y es verdad que entre la juventud pues es mucho hacer deporte, o es mucho salir de fiesta, o es mucho este tipo de cosas. Y claro, resulta que todas se les cerraba el grifo. Porque claro, no podían quedar para salir de copas, pero tampoco podían quedar para ir a jugar un partido de fútbol, ¿no? Ni para correr, todo con horario, todo con normas. Claro. De hecho, yo una de las cosas que creo que deberían cambiar, y vamos a hablar ya, por ejemplo, de lo que es el ocio nocturno, ¿no? De lo que son, es que no tiene ningún sentido que tú cierres un comercio y que la gente que ha estado, porque estamos hablando de gente que ha estado consumiendo alcohol y que se está divirtiendo, que tú le digas que hasta las 2 puede estar en una discoteca, pero que después le permita estar en la calle hasta la hora que le dé la gana. Entonces me parece que es que estamos un poco legislando en contra de lo que favorece a la gente joven. Y a la gente joven hoy en día, si tú los tienes en una discoteca hasta las 6 de la mañana, a las 6 salen de esa discoteca y lo que se van es a su casa, no que lo que hacen es estar por la ciudad, imagínate, sin ninguna ocupación, pues conduciendo bajo los efectos del alcohol, porque al final se tienen que estar moviendo constantemente a villas clandestinas. Yo creo que no tienen claro, como aparte que a nosotros nos ha pillado con el pie cambiado, a los políticos les ha pillado esto con el pie cambiado, y no hay una directriz clara de qué hay que hacer con la gente hoy en día. Claro, o sea, es verdad que esto, en cierto modo, todos hemos improvisado, los profesionales sanitarios incluidos, bueno, porque nunca nos habíamos enfrentado a algo parecido, ¿no? Entonces, con las famosas máscaras de snorkel para claro, la respiración. O sea, la situación ha sido absolutamente, pues sinceramente, de ensayo y error, de ir probando y ir viendo el resultado y ir mirando. ¿Qué es lo que pasa en esto también con los jóvenes? Y bueno, y con esto no estoy justificando las conductas irresponsables, ni mucho menos. Yo tampoco. Pero sí que es verdad que había una parte en la que hay que entender que un problema de salud pública no se lo puedes dejar a la responsabilidad individual de cada individuo. Es decir, se llama precisamente salud pública porque se tienen que regular y legislar y controlar desde los organismos públicos. Y en eso es verdad que ha habido pues un cierto, yo no sé si porque hay ya tantas administraciones, ¿no? La autonomía, el ayuntamiento, el municipio, el tal, y yo he visto los esfuerzos que han hecho por trabajar de manera coordinada. Pero es verdad que al final parece un poco como que ha habido una patata caliente que nadie ha podido o no ha querido asumir del todo, ¿no? Al final, al final lo que ha ocurrido, y es lo que no tenía que ocurrir, es que ha vuelto a surgir la política por medio. Claro. Los colores, los enfrentamientos, a la autonomía donde gobernaba un partido político contra la que... Exacto, y luego el problema también es eso, que era esta otra parte que te decía que no es de la pandemia, que en un mundo en el que parece que tenemos fobia a todo lo que sea incómodo, fobia a todo lo que no sea una sonrisa permanente, pues claro, también se ha intentado dar un mensaje de irrealidad con lo que estaba pasando en España. Pues yo seguro que recuerdas los primeros días de la pandemia y lo único que salía en los hospitales, no veías un muerto, no veías una viuda, y lo único que veías eran vídeos de médicos bailando y de la gente aplaudiendo en los portales.
bueno, que entiendo que eso también estaba ocurriendo. Es decir, oye, y chapó por la actitud de los sanitarios, ¿sabes? Pero también es verdad que si tú quitas todo lo desagradable, quitas esa realidad de que hay gente que está muriendo, quitas la tristeza, quitas el dolor y quitas el sufrimiento, y aparentemente en España no está pasando nada, luego no le puedes pedir a un chaval de 20 años que sea muy consciente de lo que está ocurriendo y que cumple toda la normativa, porque al final también las personas somos congruentes con la información que nos dan. Si tú a mí me dices, en España están muriendo 80.000 personas y esto es una situación muy grave, es mucho más probable que yo esté dispuesto a sacrificarme, que yo entienda que yo tengo que llevar una mascarilla o que yo entienda determinado tipo de cosas, que si tú me pones una imagen en redes sociales y una imagen en la televisión de que aquí no está pasando nada, de que todo es súper happy, de que vamos a salir más unidos que nunca y no sé qué, no sé cuánto, pues claro, luego si a mí me diluye la sensación de peligro, yo no me lo voy a tomar tan en serio. Es decir, esto es exactamente lo mismo que el tabaco. ¿Cuándo la gente ha empezado a tomarse más en serio el tema del tabaco? Pues cuando hemos empezado a poner fotos de unos pulmones comidos de cáncer. Claro, pues la gente entiende mucho más el peligro y eso influye en su conducta. Y eso es lo que, en cierto modo, pues no se ha hecho, y ahora simplemente hay un mensaje que no te digo que no lleve razón, pero que sí que es verdad que es un poco reduccionista de decir, bueno, es que los malos son los de la industria de la hostelería o es que los malos son los jóvenes. Bueno, yo creo que la realidad es bastante más compleja que eso. De hecho, hoy he visto yo en las noticias como en Telecinco, bueno, pues para que la gente joven sea un poco consciente de que no hemos terminado y que la gente se sigue contagiando, una chica con 21 años, enferma de COVID, con una neumonía severa, pero el vídeo que han puesto es dándole el alta. No la han puesto ni entubada, no la han puesto... Entonces volvemos un poco a lo que tú dices, o sea, la noticia que tú estás dando es que los jóvenes pueden morir como pilles el COVID y como te ataque a los pulmones, pero sin embargo te estás dando la noticia con una persona sonriendo y dándole el alta. Claro, es que tenemos una cultura en la que parece que hay como tristofobia, digo yo, ¿no? Como que cada vez que hay algo que implique el malestar, lo que hay que hacer es taparlo, y a mí me parece que eso no es ser optimista, eso a mí lo que me parece es que ser un gilipollas ingenuo. Correcto. O sea, hay algo que está ocurriendo, hay algo que es duro, que además implica que todos hagamos un esfuerzo. Correcto. Los jóvenes, los mayores, los sanitarios, pues hemos estado trabajando en situaciones muy delicadas todos, los maestros, es decir, yo creo que había un esfuerzo como sociedad, ¿no? O como Estado, y lo que hay que entender es que eso solamente se justifica y solamente se consigue enseñando la realidad, porque ocultando la realidad no vas a hacer que el problema desaparezca. Sí, aquí tenemos dos opciones, o ser unos capullos ingenuos montados en un unicornio, en un arco iris, o asumir la puta realidad de lo que está pasando, y bueno, de que por desgracia la enfermedad, la tristeza, la rabia, la frustración, la ansiedad forma parte de la vida. Porque otra cosa que ha pasado también es mucha gente en casa con mucha ansiedad por el virus, por cómo está su familia, por estar aislada, por qué va a pasar con su puesto de trabajo. Y todo el rato nos ponían que qué bien que estamos encerrados en casa, que ahora nos podemos poner a cocinar o que ahora podemos ponernos a hacer deporte por Instagram. Coño, vamos a tener un poco de sentido común. Es verdad, entiéndeme que es verdad que hemos estado en casa, no hemos estado en una trinchera pegando tiros, pero sí que es verdad que para algunas personas esto ha sido una situación bastante compleja. Correcto. Yo de hecho, haciendo un poco alusión a lo que hablábamos de muchas veces, mucha gente me dice, joder, es que tú no quieres tu ciudad, tío, porque nada más que estás mostrando cosas negativas del pueblo, pero bueno, las cosas negativas que yo muestro es que se arreglan después. Entonces, para mí, o sea, es como lo que tú vienes a decir de tu libro, y está bien de hablar, que sí, que Marbella es la hostia, por eso yo vivo aquí y no vivo en Albacete, porque Marbella es la hostia, pero es que la Marbella, sacándole lo que no funciona y dándole solución, es todavía mejor. Claro, o sea, los problemas van a estar ahí, los mires o no, ¿no? Entonces, mira, yo por ejemplo siempre digo lo mismo, que yo digo una frase mucho que es que, por ejemplo, no es lo mío, en la psicología, que a terapia no va la gente que tiene problemas tiene todo el mundo. A terapia va la gente que le echa cojones y quiere resolverlo. Correcto. Yo creo que ese es el tema, y parece también muchas veces que amar algo, ¿no? Por ejemplo, en lo tuyo, que amar algo solamente es estar con una sonrisa y estar muy alegre y te doy un abrazo, pero yo creo que también amar algo es pelear por algo que tú quieres. Y al final la pelea es ruda, la pelea es bronca, y hay cosas que hay que decirlo pues desde la indignación o desde la queja o desde el malestar, y aunque no sea una emoción agradable, no significa que no sea útil.